nada, que, bueno, el parcial no, la evaluación es el 29 de julio, y bueno, están divididos en 2 turnos para, bueno, justamente por la emergencia sanitaria en la que estamos, ¿no? Y bueno, se tienen que fijar ahí en qué turnos les toca, y a su vez hay una división por salones dentro de cada turno. Y bueno, la idea es que lleguen un poco antes y que no hayan aglomeraciones. O sea, llegan y se van, bueno, sentando espaciadamente sin hacer colas. O si hacen colas, las hacen con debido distanciamiento. Bueno, y después les iremos preguntando más. Si el anexo, acá preguntan en el chat si el anexo se refiere a Alpargatas. Sí, el edificio es el anexo del principal, que el principal es el que está en General Flores. El anexo es es el edificio ex edificio de Alpargatas, sí. Bueno, perfecto que introdujiste eso. Bueno, largamos entonces con la clase de repaso, con los problemas de repaso, que igual que la semana pasada, están basados en preguntas de examen, y como están basados en preguntas de examen, contienen un bloque grande que gira en torno a un determinado tema nuevo, ¿verdad? La vez pasada era la glándula salival, y ahora es la formación de las hormonas en la tiroides, las hormonas tiroideas. ¿Tá? Y otra vez, la misma advertencia, la idea no es que ustedes tienen que estudiar la tiroides o que tienen que estudiar la glándula salival. La idea es entrenarse en poder aplicar los criterios, los conceptos biológicos generales a problemas nuevos y a situaciones nuevas. ¿Tá? Sí, en realidad no fue la glándula salival, era el control del diámetro de los capilares, de las Es verdad. arteriolas. La glándula Sí, salival estaba antes, sí, en otra, sí. sí, sí, sí. Fue la que Digo hicimos en las para que no se clases nos... ordinarias, digamos, porque ahí también hicimos, Exacto, es el tercer tema que discutimos juntos, no el segundo. exacto, exacto. Bueno, acá dice, en los animales mamíferos, la glándula tiroides secreta o segrega moléculas señales extracelulares que son transportadas por la sangre y que controlan el metabolismo de muchos órganos, es decir, secreta hormonas. El tejido de la tiroides está formado principalmente por células tiroideas, dispuestas en grupos, llamados acinos, con C y sin H, ¿verdad? Son estos grupos, ya que están acá, ¿verdad? Se ve la flechita, se debe ver, ¿sí? Sí, Esto es un acino, es un grupo de células que rodea como un espacio central. Bueno, es lo que dice, cada uno de los cuales rodea un espacio extracelular llamado lumen del acino. El lumen del acino está lleno de material gelatinoso, rico en proteínas, al que se llama coloide tiroideo, lo que rellena acá. Bueno, me fui como 17 para adelante. Esto, en las condiciones de evaluación formal, no lo vamos a tener, y no lo vamos a tener sobre todo por una razón muy simple, que es que no podemos al día de hoy darles evaluaciones escritas en color, lo cual nos gustaría mucho. Pero bueno, a los efectos de esta clase está lindo tenerlo. Esto es un corte histológico con tinciones usuales que se usan, hematoxilina o cina, no importa, al microscopio de luz, de la tiroides, ¿verdad? Y acá creo que ustedes pueden distinguir, hay un acino, acá hay otro acino, ¿verdad? Cada célula se distingue como un cuerpito, digamos, más rosado, con un centro más violeta, más lila, ¿verdad? Que es el núcleo, que se tiñe con uno de estos colorantes, que es violeta, que es la hematoxilina. Y en el medio, en el lumen del acino, hay un material que no tiene mucha estructura, digamos, al microscopio de luz, que es ese coloide. Y este es un diagramita más de libro de texto o similar, ¿verdad? Simplificado, donde nos muestra, ¿verdad? Todas las células que forman el acino, el coloide en el medio,
y nos muestra la presencia también de capilares sanguíneos, que es otra cosa sobre la que vamos a hablar. Y muestran otros tipos celulares sobre los que no necesariamente vamos a hablar ahora. Bueno, entonces el texto sigue, dice, dos de las hormonas más importantes que soporta la tiroides son las llamadas T3 y T4. T3 y T4 algunos de ustedes lo van a haber oído nombrar porque no es poca la gente que a determinada edad, por diferentes condiciones médicas, tiene que suplementarse con estas hormonas, ¿verdad? Bien, se trata de moléculas derivadas del aminoácido tirosina y que contienen átomos de yodo, símbolo químico I. No solemos ver el yodo porque no es tan abundante biológicamente, pero en estas moléculas aparece. Si bien T3 y T4 son parcialmente hidrofóbicas, su ingreso a las células blancos se da mayoritariamente a través de transportadores específicos. Cuando decimos las células blancas, son las células sobre las cuales van a actuar esas hormonas, cambiándoles el metabolismo. Dentro de estas células, las células blanco, T3 y T4 ejercen su acción hormonal al unirse a receptores en el núcleo y modificar la expresión de genes. Bueno, acá está la estructura de T3 y T4, pero vamos a ver esta figura cuando veamos el párrafo siguiente, que habla de la síntesis de estas hormonas. Y dice, el mecanismo simplificado de síntesis de T3 y T4 es el siguiente. Las células tiroideas producen y secretan hacia el coloide tiroideo, la proteína tiroglobulina, por supuesto una palabra nueva, un término nuevo, que es el punto de partida de la síntesis de T3 y T4. En el medio extracelular, la tiroglobulina es modificada en un proceso catalizado en parte por la enzima peroxidasa tiroidea. En este proceso son modificados específicamente algunos de los residuos de tirosina de la tiroglobulina, de tal forma que adquieren una estructura igual a la de T4, excepto que siguen unidos al resto de la proteína por uniones peptídicas, como se muestra en la figura. Entonces ahora sí vemos la figura, la tiroglobulina, acá la estructura de la proteína no aparece, es una proteína grande. Lo que aparece es un residuo de tirosina que va a ser modificado para formar ahí el precursor, digamos, de la T4, ¿no? Acá está el esqueleto peptídico, acá está la cadena lateral de la tirosina, la peroxidasa tiroidea y otras enzimas que no nombramos catalizan la formación de esta estructura. Vean ustedes, que en vez de tener un anillo tipo bencénico, tiene dos anillos bencénicos unidos por un oxígeno y 1, 2, 3, 4 átomos de yodo, derivatizando en total esos dos anillos. Y a partir de esto se forma la T4, ¿no? La T4, miren, es como si liberamos, ¿verdad?, este residuo aminoácido modificado, muy modificado, si lo liberamos del péptido, generamos la T4. Y a partir de la T4 se genera la T3 por remoción de uno de los átomos de yodo. Bien, y acá hay texto que tiene que ver todavía con lo anterior. Cuando la tiroides es estimulada para secretar T3 o T4, T3, T4, las células tiroideas endocitan coloide, que contiene la tiroglobulina modificada, ¿no? Porque la tiroglobulina había sido secretada hacia el medio extracelular, específicamente hacia el coloide acá, ¿verdad? La tiroglobulina ya modificada, ¿verdad? Luego, cuando se precisa la hormona, las células tiroideas endocitan el coloide con esa tiroglobulina modificada, o sea que estamos en este paso acá, a este nivel, es perdón, me equivoqué, estamos en este paso acá, tiroglobulina modificada, perdón por el error, acá, lo endocitan. Dentro de las células tiroideas, en compartimentos vesiculares, la tiroglobulina modificada es digerida a sus aminoácidos libres, liberándose así T4, o sea, este paso de acá. Esto ocurre en compartimentos vesiculares de la célula tiroidea. La hormona luego pasa a los capilares sanguíneos que irrigan la tiroides y es así distribuida a todo el cuerpo. Los capilares sanguíneos, nos explica por las dudas, son como tubos, acá, delimitados por células aplanadas,
llamadas, debería decir no llamados, células endoteliales. Acá tenemos una célula endotelial, acá otra, todas las células endoteliales juntas forman ese tubito que es el capilar y adentro circula la sangre. Y hasta ahí en realidad T4, ¿verdad? Lo que pasa a la sangre es T4, y en la sangre T4 es convertida en la sangre y en los tejidos T4 es parcialmente convertida a T3, o sea que se le quita uno de los átomos de yodo. Estos son estructuras llenadas de espacios de T4 y T3, los átomos de yodo en grandes representados en lila. Bien, ¿puedo empezar con las preguntas en sí o de pronto hay algo que quedó mal explicado de eso que vimos? No, capaz que nomás simplemente volver sobre el tema, comentarla un poco cierta, no sé, parece un poco loco como mecanismo este, ¿no? Porque la célula sintetiza una proteína grande, la, bueno, eso después pasa al lumen del acino, al coloide ese. Ahí, bueno, se cataliza la adición de los iodos. Después, eso vuelve a la célula, se hidroliza a los aminoácidos y después se le quita un yodo. O sea, es como es un poco como loco. En vez de sintetizar una molécula, un aminoácido modificado de entrada, se hace toda una proteína que es exocitada, que después se le pone unos cuantos yodos, y después la proteína es modificada, hidrolizada para dar la T4. Que si ustedes ven ahí, la T4 podría ser como más sencillo, pero bueno, es como es, sintetiza la tiroglobulina, que es una cosa, en principio no es intuitivo que la síntesis sea así, simplemente como una anotación al margen, Es un digamos. poco una rareza biológica, sí. Bueno, pero la biología es así, agarra lo que tiene y hace variantes, 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 no respeta nada. Claro, claro. Dice, considere las células tiroideas y las células endoteliales. ¿Para cuál o cuáles de ellas? Si es que para algunas se puede definir un polo apical y un polo basal o vasolateral. ¿Tá? Entonces, acá está, esto ya lo hemos tratado en esta clase de repaso, me parece, es el tema de la polaridad celular, ¿verdad? Y, o sea, hay células que en determinado estado son iguales, básicamente, uno las mire de abajo, de arriba, de izquierda a derecha, no tienen adelante ni atrás, y hay células que por la necesidad funcional, por lo que tienen que hacer, digamos, y por dónde están ubicadas, tienen polos que son unos diferentes a otros, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, a ver acá, donde tendríamos que mirarlo, quizá acá, las células tiroideas, una célula de estas, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, la liberación, la secreción de tiroglobulina tiene que hacerse en forma polarizada, tiene que hacerse en la dirección al lumen del acino, o sea, en dirección al coloide, y no en la dirección opuesta, porque no tendría biológicamente sentido largar tiroglobulina para el otro lado. Y cuando se hace la endocitosis de la tiroglobulina modificada, lo mismo, la endocitosis tiene que ser polarizada, hay que endocitar desde el coloide, no desde el otro lado, donde no está la tiroglobulina modificada. Eso ya nos puede dar una idea de la necesidad de polarización funcional, que esta célula tenga dos polos que no sean iguales. Similarmente, si nosotros pensamos en el endotelio, ¿tá? Acá del endotelio hay menos explicación, pero con un poco de intuición podemos pensar que la parte que mira al lumen de ese capilar, la que mira hacia la sangre, tendrá que tener propiedades diferentes a la que mira hacia el otro. Y esto en la práctica es así. La superficie esa interna del endotelio es muy particular, entre otras cosas, para evitar que la sangre coagule intravascularmente, adentro de los vasos, ¿verdad? Lo cual es muy malo. Si lo vemos de un punto de vista más general, digamos, podemos simplemente aplicar el concepto general que vimos, que las células de los epitelios, las células de tipo epitelial, siempre están polarizadas y tienen un polo apical
y acá vamos a lo que específicamente pide la pregunta, un polo apical que mira hacia la luz de la cavidad que recubre, y un polo basal que mira hacia el otro lado. Y también aplicar una serie de conceptos generales que nos llevan a razonar que tanto las células que recubren los capilares, estas células endoteliales, como las células tiroideas, ambas son células de tipo epitelial, porque forman, digamos, superficies que recubren determinadas cavidades. En este caso, el lumen del acino, ¿verdad? Es una superficie, es una especie de cavidad recubierta por una superficie de células, que son las células del acino, las células tiroideas. Eso nos lleva a que las células tiroideas son de tipo epitelial. Y otro tanto nos pasa con el endotelio, con las células endoteliales que recubren esa tubería que es el capilar, también son células de tipo epitelial. ¿Ah? O sea, en la medida que son células de tipo epitelial, tanto las células tiroideas como las células endoteliales, para ambas se va a definir un polo apical y un polo basal, porque eso es general de los endotelios. ¿Tá? Un polo apical que en el caso de las células tiroideas hace que mira hacia el coloide, un polo basal que mira hacia el lado opuesto. En el caso de las células endoteliales, un polo apical que mira hacia la luz del capilar y un polo basal que mira hacia el lado opuesto. Conclusión, la respuesta correcta es la C, ¿verdad? Para ambos tipos celulares. Y ta. Esto es para recordarles, simplemente, capaz que se las podría haber mostrado antes, que todas las células que recubren las cavidades y los conductos internos del cuerpo, así como la superficie externa del cuerpo, o sea, la capa externa de la piel, son células epiteliales. Y las glándulas que generalmente derivan de esas cavidades, glándulas que derivan de la piel en el caso de la glándula sudorípara, o o del tubo digestivo en el caso de, la vesícula biliar, etc., esos también tienen organización epitelial. Acá está la pregunta de vuelta, y esto es para mostrar que, simplemente recordar la diapositiva de clase, que ya además la hemos vuelto a ver, que en los epitelios siempre se componen de células polarizadas, se define una región apical y una región basal, o un polo apical y un polo basal. El epitelio que se ejemplifica acá es un epitelio respiratorio, del tracto respiratorio, pero esto es aplicable a diferentes epitelios, ¿verdad? Incluyendo el endotelio, formado de células sumamente aplanadas, incluyendo, en este caso, el epitelio que forma los acinos tiroideos que recién vimos. ¿Verdad? Acá tenemos los acinos tiroideos, apical y basal, eso ya se los mostré. Y acá tenemos el endotelio apical y basal. Esto está mal, ¿no? Qué disparate. Esto está al revés. No sé cómo hice esto. Perdón. Esto está en el endotelio, esto es una vergüenza. Esto está al revés. Apical es lo que mira hacia la luz del capilar, y basal del otro lado. El endotelio está exactamente al revés, es una barbaridad. Vamos a salir rápido de esta imagen. Bien. Sigo. Considere la tiroglobulina sin modificar, la tiroglobulina modificada y la T4. ¿Cuál o cuáles de ellas son exocitadas por las células tiroideas? Y las opciones son, las que dijimos, y combinaciones. Entonces, acá tenemos que recordar el mecanismo de síntesis que recién vimos. Estas primeras preguntas son a veces como para irse ubicando en lo que uno leyó, y no necesariamente implican una novedad. No tienen ustedes que pensar que esto es demasiado obvio, por lo tanto tiene una trampa. No, si es obvio, está bien. ¿Está? Entonces, la tiroglobulina sin modificar es la que es liberada por la célula tiroidea hacia el coloide. Luego ahí en el coloide la tiroglobulina es modificada, es endocitada y digerida liberando T4, ¿verdad? Ese es el proceso. Entonces, la respuesta correcta es que lo que es exocitado es la tiroglobulina sin modificar solamente, o sea, la opción A. Gustavo, dame un feedback de cómo está yendo la cosa, cómo está... No, bárbaro, el chat está tranquilo también, así que seguimos.
Está. Acá simplemente para recordar exocitosis y endocitosis, y que la secreción es la liberación de moléculas al medio extracelular, que en el caso de proteínas y otras macromoléculas en organismos eucariotas casi siempre la secreción es vesicular, o sea, es por exocitosis, pero en el caso de solutos pequeños, incluyendo iones muchas veces, la secreción puede ser transmembrana, ¿verdad? Que es un mecanismo totalmente diferente. Pero en el caso este, ¿verdad? Tiroglobulina es un proceso vesicular, es un proceso de exocitosis. Esto acá es un diagrama que saqué de la internet que muestra de otra manera el proceso de biosíntesis de las hormonas tiroideas. Y bueno, me pareció que era útil como a esta altura, digamos, del tema, como para repasar o verlo de otra manera, ¿no? Acá está el acino tiroideo, ¿verdad? Y acá está ampliado una partecita con una célula tiroidea y una parte del coloide. Y el proceso empezaría acá dice retículo endoplásmico. O sea, esto claramente es vesicular, es una proteína del sistema vesicular, una proteína que va a ser secretada por exocitosis, la tiroglobulina, ¿verdad? Y la tiroglobulina la dibuja de una manera media libre ahí, pero lo que resalta son las cadenas laterales de tirosina, que van a ser las que van a ser modificadas, ¿no? Luego viene, acá está el coloide, ¿verdad? Esto es rosado. Luego viene el proceso de modificación que incluye la adición de esos yodos, ¿verdad? Los yodos están en lila. La modificación que lleva a T4 y T3 unida todavía al esqueleto peptídico. Luego viene lo que estábamos discutiendo, el proceso de endocitosis de la tiroglobulina modificada, y luego, también en un compartimento vesicular, el proceso de proteólisis, de hidrólisis, ¿verdad?, de las uniones peptídicas, liberando T4 y también algo de T3, que salen por unos transportadores específicos al medio extracelular y de ahí van a parar al capilar y a la sangre y se distribuyen por todo el cuerpo. ¿Se entiende esta figura? ¿Quieren que explique algo más? ¿Sigo, Gustavo? No, pasar en una cosita nomás breve, porque había una pequeña conversación en el chat. Lo que es exocitado es la tiroglobulina, como muestra esta imagen, y lo que es endocitado es la tiroglobulina modificada, ¿verdad? Uh-huh. En ningún caso la T4, digamos. Claro, claro, porque la T4 ya es liberada, digamos, intracelularmente, ¿verdad? En endosomas, lisosomas de la célula tiroidea, a partir entonces de eso, de la hidrólisis de la tiroglobulina modificada, ¿sí? Bien. Luego dice, considera el proceso sintético que va desde el aminoácido tirosina libre hasta la hormona T4 también libre. Y dice, el proceso tiene lugar en una serie de compartimientos. Estos compartimientos son en orden y hay una serie de combinaciones que incluyen sistema vesicular, citosol y medio extracelular. ¿Ah? Entonces, para responder esta pregunta, tenemos que armarnos un esquema mucho más simple, pero de alguna manera parecido al que acabamos de ver, sobre el cual ahora vuelvo, ¿verdad? Empezamos por la tirosina, aminoácido libre, que tiene que, digamos, que ser incorporada covalentemente a la estructura de la tiroglobulina. La tiroglobulina es exocitada, es modificada, es endocitada y es hidrolizada. Todo eso hasta llegar a la T4. Entonces, veamos el primer paso. Esta pregunta es difícil realmente. Veamos el primer paso. De la tirosina, aminoácido libre, a la tirosina metida en la tiroglobulina. Ahí tenemos que pensar primero qué enzimas catalizan esos procesos. Partimos de la tirosina. ¿Tá? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Lo primero que tiene que pasar es que esa tirosina se convierta en un sustrato del ribosoma. Antes de ser sustrato del ribosoma, porque la tirosina como tal no es sustrato del ribosoma, tiene que agarrarla la tirosil ARNT sintetasa, una enzima que cataliza su unión covalente con un ARNT,
¿verdad? Eso no lo pregunta, no lo pide la pregunta, pero ya que estamos lo repasamos. Y luego ese tirosil RNT, o sea, aminacil RNT de tirosina, digamos, lo toma el ribosoma y sintetiza una proteína, la tiroglobulina, que tiene muchos residuos de tirosina, de ese aminoácido. ¿En qué compartimiento está el ribosoma? O los ribosomas. En el compartimiento citosólico, a excepción de los ribosomas mitocondriales, que acá esto no tiene nada que ver con la mitocondria, eso no corre acá, ¿verdad? Y son muy pocas, además, las proteínas que se sintetizan ahí. Los ribosomas están en el compartimiento citosólico. Aún los ribosomas que momentáneamente están sintetizando proteínas para el sistema vesicular, proteínas que van a ser secretadas, como es el caso acá, pero están del lado citosólico, están pegados a la cara citosólica del retículo endoplasmático. Las proteínas del sistema vesicular, incluyendo la tiroglobulina, por cierto, tienen señales de importación al retículo endoplasmático, y en forma co-traduccional, que se dice, al mismo tiempo que están siendo sintetizadas, co-traduccional, son enviadas hacia el lumen del retículo endoplasmático, ¿verdad? En un transporte transmembrana. Eso lo hemos visto varias veces. Eso ocurre con la tiroglobulina. Luego, del retículo endoplasmático y al aparato de Golgi a vesículas de secreción y por el proceso de exocitosis del que recién hablamos, se vuelcan al medio extracelular. O sea que ahí, ¿qué compartimientos tuvimos ya? ¿Por qué compartimientos pasaron ya, vamos a decir, esos átomos de la tirosina? Compartimiento citosólico, que es donde se dio la incorporación covalente a una proteína naciente, digamos, a la tiroglobulina que se está sintetizando. Luego, sistema vesicular, luego exocitosis medio extracelular. Luego, de vuelta al sistema vesicular, ¿verdad? En el proceso de endocitosis. Y en un compartimiento vesicular, eso lo dice la letra, se produce, que debe ser lisosomal, se produce la hidrólisis, liberándose entonces la T4. Entonces tenemos compartimento citosólico, la síntesis proteica. Compartimento vesicular, la modificación, ¿verdad? Inicial, que no es la modificación para generar la T4, las modificaciones que ocurren en todas las proteínas secretorias, glicosilación, etc. De esa proteína y exocitosis. Luego, medio extracelular, que ahí sí se produce la modificación específica que incluye el agregado de yodo, etc. Y luego, compartimento vesicular de vuelta. ¿Ah? Entonces, citosol, sistema vesicular, medio extracelular, sistema vesicular. La correcta es la B. ¿No? Esta es una pregunta difícil, porque requiere toda una abstracción, no solo la comprensión de un proceso difícil, sino un montón de abstracción. Pero ya les digo, preferimos foguearlos con preguntas difíciles y no foguearlos con preguntas fáciles y de que después se encuentren preguntas mucho más difíciles en los exámenes o en las evaluaciones. Esto también es en relación a esa pregunta difícil, repaso de algunas cosas de clase, la importación de las proteínas al lumen del retículo endoplasmático en forma cotraduccional, esto pasa con la tiroglobulina, las vías del sistema vesicular, ¿verdad? El retículo endoplasmático, aparato de Golgi, y a vesículas de secreción y al medio extracelular, lo que es la vía biosintética exocítica en una de sus variantes, digamos, que lleva a las proteínas al medio extracelular. Y después este diagrama que habíamos visto con compartimientos celulares, ¿tá? Citosol, transporte transmembrana, retículo endoplasmático, y después en verde transporte vesicular entre todos los compartimientos vesiculares y superficie celular, que incluiría el medio extracelular, yo lo escribí acá además. Y si mapeamos, digamos, lo que hace la tiroglobulina sobre este diagrama, serían estas flechas lilas. Del citosol al retículo endoplasmático, al aparato de Golgi, a vesículas de secreción, al medio extracelular, o sea, el coloide, y para adentro, ¿verdad? Una vez que es modificada, ¿verdad? Es endocitada cuando se precisan las hormonas, endosoma y lisosoma, y se va a digerir, y ahí recién va a aparecer propiamente dicha la T4. Bien. ¿Sigo? Sí, sí, hay un par de preguntas ahí, pero me parece que son distracciones sobre la marcha, o sea que siempre pueden volver al video que esté colgado en YouTube, me parece. O sea, no son dudas concretas, me parece. Bueno, si pensás que amerita, yo bueno. Considere ahora las enzimas que catalizan la hidrólisis de uniones peptídicas.
los ribosomas y la peroxidasa tiroidea. ¿Cuál o cuáles participan en la catálisis del proceso sintético de la T4? Esta pregunta es muy relacionada con la anterior, y de pronto la podríamos haber mejor planteado antes que la anterior, ¿no? Porque ayuda, me parece, a la anterior. Porque esta ya la respondimos tratando de responder la anterior. Participan los ribosomas, porque hay que sintetizar la tiroglobulina. Participa la peroxidasa tiroidea, porque hay que modificar la tiroglobulina. Y participan enzimas que catalizan hidrólisis de uniones peptídicas, lo que se llaman proteasas, enzimas que digieren péptidos y proteínas, ¿verdad? Porque luego que la tiroglobulina está modificada hay que liberar la T4, ¿verdad? Del esqueleto peptídico, ¿verdad? O sea que la respuesta correcta es la D, ¿verdad? El orden en que están nombradas estas enzimas, en definitiva, porque el ribosoma es un complejo con actividad enzimática, el orden en que están nombradas no es el orden en que actúan en la biosíntesis. Eso tampoco ayuda, estoy pensando ahora, ¿no? El orden es primero ribosomas, después peroxidasa tiroidea, después enzimas hidrolíticas. Pero bueno, es la D. Y acá traté otra vez como de resumir esto, ¿tá? Es otra forma de resumen sobre el esquema anterior, pero partiendo de la tirosina libre. Recordar que acá actúan las tirosina RNT sintetasas, los ribosomas. Después, en la modificación de la tiroglobulina, ya lo dijimos, actúa la peroxidasa tiroidea y no es la única, hay otras enzimas. Y en la liberación de T4 participan proteasas, o sea, enzimas que hidrolizan uniones peptídicas, y podría haber agregado de T4 a T3 hay otra enzima que cataliza esta modificación. Bien. Una pregunta. Sí, ¿cómo no? Que diga que se hidrolizan las cadenas peptídicas, ¿necesariamente necesita una enzima? Es una linda pregunta. Eso es un proceso exergónico, un proceso espontáneo, ¿verdad? Lo que pasa es que a 37 grados y a pH neutro, si uno espera por la hidrólisis no catalizada, va a esperar mucho tiempo. Y además de la tiroglobulina, se van a terminar hidrolizando todas las proteínas del cuerpo y uno se muere, digamos, yo qué sé. Entonces, para obtener una velocidad biológicamente útil de hidrólisis, y a su vez seleccionar, en este momento y en este lugar quiero hidrolizar a esta proteína, o a este conjunto de proteínas que están adentro del lisosoma, y no hidrolizar toda la célula, preciso las enzimas, eso es lo que logran las enzimas. Catalizar, y en esa catálisis, que por definición es bajar las barreras cinéticas, ¿verdad? Bajar las energías de activación, en esa catálisis también eso me ayuda a seleccionar, porque consigo la hidrólisis de determinadas proteínas, o la hidrólisis de determinadas moléculas, o la hidrólisis en determinado lugar, bueno, y mientras tanto mantengo la estructura de las otras moléculas, ¿tá? No sé si mencioné el pH por ahí. El pH No, es relevante, pero ahí patiné un poquito, porque si esto es un compartimento lisosomal, esto además ocurre a un pH relativamente ácido, ¿verdad? Pero, o sea que además de todo, por la compartimentalización de la célula eucariota, es posible estas hidrólisis ocurran a un pH ácido, al cual, más allá de que hay enzimas que las catalizan, esa catálisis también se favorece con el pH ácido. ¿tá? Pero yo mencioné el pH porque, a ver, a una temperatura ambiente, si uno coloca proteínas a extremos de pH, ya sea alcalino o ácido, se van a hidrolizar bastante más rápidamente que a pH neutro. ¿tá? Pero bueno, pero eso es como una digresión. La respuesta directa, digamos, es que sí, que preciso enzimas, porque si no, esa hidrólisis sería demasiado lenta, y no solo sería demasiado lenta, sino que no sería selectiva. Perfecto, gracias. Sí, y un poco es lo mismo que puede pasar, qué sé yo, en tu estómago con la pepsina y el ácido clorhídrico. Eso te ayuda a digerir las enzimas de los alimentos que ingerís. Las proteínas, sí. Y después, sí, no sé qué dije, las proteínas que ingerís en los alimentos.
Y lo mismo pasa en el intestino, que hay otras enzimas proteolíticas, que son tripsina y quimotripsina, que también ayudan a esa digestión, justamente para que podamos, a partir de yo qué sé, de la proteína del cerdo, hacer las proteínas nuestras, convertirlas en aminoácidos y hacer las proteínas nuestras, ¿verdad? O sea, siendo energéticamente favorable, como dice Álvaro, bueno, cinéticamente está impedida esa reacción, salvo que aparezcan las enzimas en juego ahí, ¿no? Esto es como cultura general biológica, pero también hay enzimas proteolíticas de este tipo, proteasas que decimos, o sea, que catalizan hidrólisis de uniones peptídicas, que son súper específicas, que catalizan la hidrólisis de una unión entre tal y cual aminoácido en una proteína en particular, ¿no? Está toda la gama, desde las que volcamos el estómago y el intestino, que son relativamente poco específicas, hasta algunas, por ejemplo, de la cascada de la coagulación, que son recontra específicas, ¿no? La catálisis siempre te da la posibilidad de seleccionar para qué lado van a ir las reacciones. Esa es parte de la maravilla de la catálisis enzimática. Bueno, este era otro diagrama. Acá está la tiroides, donde se ubica en el cuerpo, de vuelta los acinos tiroideos, pero lo que estaba bien acá es que tenemos como muy simplificadamente, de manera muy abstracta, como los compartimientos, ¿no? La célula tiroidea, que acá está nombrada como tirocito en inglés, el coloide extracelular, y de este lado la sangre, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas acá que no se muestran, pero secreción de TG es tiroglobulina, ¿verdad? Es la exocitosis y la tiroglobulina. Acá aparece simplificada la tiroglobulina en el coloide. Los dos pasos, que no los damos en detalle en este contexto, de la modificación, ¿verdad? La endocitosis de la tiroglobulina modificada, la proteolisis, que es justo lo que estamos hablando ahora, que está representado de una manera muy sencillita, como si fuera una tijera, ¿verdad? Como una tijera, y la liberación de la T4 a la sangre, ¿verdad? Para que llegue después a otros órganos. Bien, considere las siguientes características: abundancia de retículo endoplasmático rugoso y nucleolo prominente o notorio. ¿Cuál o cuáles de ellas espera usted encontrar en las células tiroideas? Y aparecen las opciones, son una, la otra, o las dos, o ninguna de las dos. Esto es difícil también. Acá tenemos que recordar qué es el retículo endoplasmático rugoso, y luego qué es el nucleolo. El retículo endoplasmático rugoso es la parte del retículo endoplasmático que tiene ribosomas del lado citosólico pegados. Ribosomas que, como dijimos hace un ratito, están ahí porque están sintetizando proteínas del sistema vesicular. Cuando en una célula hay mucha extensión del retículo endoplasmático rugoso, la deducción que se hace es que hay mucho nivel de síntesis de proteínas del sistema vesicular. Usualmente los tipos celulares que tienen mucho retículo endoplasmático rugoso notorio son tipos celulares que producen proteínas para exportación, digamos, para el medio extracelular, ¿no? Y bueno, un caso son las células tiroideas, que producen la tiroglobulina para enviar hacia el coloide, ¿no? El nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? El nucleolo es una zona del núcleo donde se sintetizan los ARN ribosomales y se ensamblan las subunidades ribosomales. Se juntan los ARN ribosomales con las proteínas ribosomales para formar esas subunidades ribosomales, la grande y la chica, que salen del núcleo como tales y que en realidad se juntan en el compartimento citosólico solo al momento de que están haciendo la traducción, pescaron un ARN mensajero y están traduciendo. Ahí está, se ensamblan por separado ahí en el nucleolo y las unidades y el ribosoma se ensambla en el citosol. Sí. Y cuando hay células que tienen nucleolo que no se nota mucho, eso es el microscopio electrónico de transmisión, ¿verdad? El microscopio óptico es difícil, pero se puede llegar a distinguir, sí, también. Hay células que tienen nucleolos muy prominentes, muy claros, y la deducción que se hace cuando se ve eso es que
se trata de células con un nivel de síntesis proteica muy alta. Van a precisar muchos ribosomas, sintetizan muchas proteínas. Y usualmente también son células que producen proteína para afuera, para exportar. Típicamente una célula productora de anticuerpos, capaz que es uno de los casos más extremos, todo tapado, retículo endoplasmático rugoso y núcleo prominente. Pero en el caso de las células tiroideas, esto también aparece, ¿verdad? Esto que les estoy mostrando acá, estrictamente, no es una célula tiroidea, lo digo en honor a la verdad, porque no encontré una buena imagen, es otra célula secretoria de proteínas, pero bueno, acá no es muy linda la imagen tampoco, porque no se ven bien los ribosomas, pero esto es retículo endoplasmático rugoso, y tiene, por alguna razón, en vez de tener un nucleolo, tiene varios adentro del núcleo. Bueno, para las preguntas 6 a 7, considere, tengo que correr esto acá, porque si no, no veo, a ver, ¿cómo se mueve esto de acá, che? Ahí está. Considere la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea y el transportador de T3 y T4. ¿Cuál o cuáles de las tres moléculas tienen señal de importación al retículo endoplasmático? Bueno, acá volvemos al clásico tema de los señales de localización celular. Acá tenemos que pensar en qué compartimiento funciona cada una de estas proteínas. La tiroglobulina, más allá que después sea endocitada, eso no le hace, tiene que ser exocitada primero, ya lo dijimos, es una proteína del sistema vesicular, tendrá una señal de importación al retículo endoplasmático, como todas las proteínas del sistema vesicular, que incluye todas las proteínas que son enviadas por exocitosis al medio extracelular. Lo mismo ocurre con la peroxidasa tiroidea, porque si recordamos cómo era el proceso de síntesis, ¿verdad?, de estas hormonas, la peroxidasa tiroidea, a ver dónde lo tengo, bueno, acá no aparece como tal, pero la peroxidasa tiroidea actúa acá, en la modificación de los residuos de tirosina, ¿verdad?, que lleva a la incorporación de yodo, actúa acá en el coloide. Por lo tanto, la peroxidasa tiroidea también es producida dentro de las células tiroideas y exocitada hacia el coloide, ¿verdad? O sea que también tiene señal de importación al retículo endoplasmático. Y la tercera es el transportador, ¿verdad? El transportador de T3 y T4, ¿verdad? Ese es un transportador de membrana plasmática, que está en la membrana plasmática de la célula. Por lo tanto, también es una proteína del sistema vesicular, porque las proteínas de membrana plasmática también son proteínas que empiezan su ciclo, digamos, en el retículo endoplasmático. También tienen señal de importación al retículo endoplasmático. Excepto que esa señal está suele estar en el medio de la proteína y se convierte en una hélice alfa hidrofóbica que ancla la proteína en la membrana. O hay varias señales que se convierten en varias hélices alfa hidrofóbicas que anclan la proteína en la membrana. Pero en definitiva, la respuesta correcta es que la respuesta correcta no está. ¿Qué hicimos acá? Sí, está bien, ninguna de las anteriores es correcta, ¿no? Ninguna de las opciones. Estaba pensando que Ninguna de las opciones. que era ninguna de las proteínas. Gracias, Ninguna de las Gustavo. opciones, perdón. Patiné otra vez. Ninguna de las opciones anteriores es correcta, porque la opción correcta es las tres proteínas nombradas. ¿Está? Es la D. Luego, ¿cuáles tienen señal de importación al núcleo? No, ninguna es nuclear, todas son del sistema vesicular. Y otra vez, la correcta es ninguna de las opciones es correcta, porque la correcta sería ninguna de las tres. Esta formulación tampoco es muy amigable, ¿no?, que pusimos acá. Es poco feliz esa forma de poner las opciones, ¿no? Es poco feliz, sí. Estas no son preguntas o sea, tal cual así, estas nunca fueron preguntas de examen, porque cambiamos unas cosas acá, y nos quedó ahora una formulación poco feliz. Cuando es una evaluación que realmente es real, digamos que duele, le pegamos otras más pulidas, digamos, y tratamos de evitar estas cosas, ¿tá? Porque sí, es poco feliz, sí, porque es mejor acá en la 6, lo lógico habría sido poner las tres moléculas nombradas,
y en la 7 lo lógico habría sido poner ninguna de las moléculas nombradas. Eso es lo que hacemos usualmente, ¿tá? No se preocupen. ¿Cuáles sufren transporte? Pero sí que a veces se puede aparecer lo que dice Álvaro, ese tipo de formulación. Ninguna de las moléculas, no ninguna de las opciones, porque bueno, puede ser que ninguna de las moléculas, qué sé yo. Entonces eso puede aparecer, digamos, y eso está bien, es una opción válida. Una, ninguna, todas. No, y hay situaciones donde ninguna de las opciones anteriores es una formulación válida y por supuesto puede ser la correcta. Pero en estos dos casos, la 6 y la 7, nos quedó chueco, ¿verdad? Porque es como una complicación necesaria. En la 8 nos quedó bien, por alguna razón, porque dice las 3, que es la correcta. ¿Sí? Las 3 que es la correcta. ¿Por qué es la correcta? Porque, bueno, porque por lo que dijimos, porque las 3 proteínas son del sistema vesicular, ya sean solubles en agua o de membrana, son transportadas del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, a vesículas de secreción, a la membrana plasmática o al medio extracelular por el camino vesicular. O sea que en la 8 la correcta es la D. Y Álvaro, solo para volver un segundito sobre una cosa que un poco antes se había comentado, pero simplemente como aparecieron estas preguntas, noten ustedes que la T4, bueno, es transportada a través de un transportador, eso lo decía la letra, o sea, no es que sea endocitada ni exocitada, ¿verdad? Simplemente eso, pasarlo limpio, eso lo decía la letra. Y tal, cuando hay un transportador transmembrana, bueno, eso es un proceso diferente a la exocitosis o a la endocitosis. Bien. Me quedó una duda. Dale. ¿Se escucha? En la pregunta 7. Voy. Porque en la letra dice que T3 y T4 ejercen su acción hormonal al unirse a receptores en el núcleo. Por eso pensé que el transportador de T3 y T4 podría tener importación al núcleo. Ahí hay una cosa, sí, hay una cosa que es así. Las moléculas pequeñas no precisan señal de importación al núcleo o de salida del núcleo, porque el poro nuclear deja pasar libremente los solutos pequeños, de manera que se equilibran entre citosol y núcleo. Solo las macromoléculas de tamaño de una proteína mediana para arriba necesitan tener señales de importación al núcleo y a veces de exportación del núcleo para afuera, para que el poro nuclear, por otro proceso que se da en paralelo a este que dije primero, las tome y en forma activa, con gastos de ATP, las mande para dentro del núcleo o en otros casos para afuera del núcleo. Ese es el caso, por ejemplo, yo que sé, de los factores de transcripción, que son proteínas que tienen señal de importación al núcleo, entran al núcleo. Las subunidades ribosomales, una vez armadas, son exportadas activamente por el poro nuclear hacia afuera, hacia el compartimento citosólico. Pero la tiroglobulina, que es una molécula de unos pocos átomos de carbono, claramente no precisa ninguna señal, se equilibra por difusión nomás entre citosol y núcleo, y eso pasa con todos los solutos pequeños y hasta tamaño mediano, hasta proteínas pequeñas también. Sí, noten que reforzando un poco lo que decía Álvaro, que bueno, los desoxirribonucleótidos o los ribonucleótidos, que son sustratos de las enzimas que replican el ADN o transcriben el ADN a ARN, bueno, también están equilibrados, como dice, están en comunicación por ese polo, y sí necesitamos señal de importación o exportación, dependiendo si entra o sale del núcleo, para las proteínas, o bueno, para moléculas de determinado porte, digamos, pero las moléculas chicas no. Y bueno, la T4 no deja, y la T3 no dejan de ser un aminoácido modificado, pero un aminoácido afín, ¿no? Claro, es un aminoácido modificado, perfecto. Luego dice, las células tiroideas captan el elemento yodo en forma de yoduro y menos del fluido extracelular por un proceso de transporte activo. Más específicamente, emplean un transportador de membrana plasmática que cotransporta en la misma dirección yoduro e ion sodio, nada más, Esto implica que el delta G para la entrada de sodio
del espacio extracelular al citosol de la célula tiroidea, sin considerar acople, es, bueno, positivo, mayor a tal, negativo, etc. Acá hay que recordar el concepto de cotransporte como método de transporte activo, ¿verdad? Recordemos que es una forma de transporte activo en el cual el movimiento de un soluto de un lado a otro de la membrana en forma endergónica, o sea, energéticamente cuesta arriba, es impulsado por el movimiento de un segundo soluto en forma exergónica, o sea, energéticamente cuesta abajo. Esos dos solutos pueden pasar en la misma dirección o en direcciones opuestas, eso depende de cómo están dados los gradientes. Lo que importa es que el movimiento de uno es favorable y el movimiento del otro es desfavorable. En este caso, a ver, vamos a decir una cosa. Un poco la clave la da que es el transporte de ioduro es un transporte activo. O sea que eso es energéticamente cuesta arriba. Entonces alguien tiene que pagar energéticamente ese pasaje que es energéticamente cuesta arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, quien paga ese pasaje es el transporte de sodio, bueno, que permite, que impulsa, porque es energéticamente favorable, ¿verdad? Si no, no ocurriría simplemente, porque si hay algo que es cuesta arriba, si no hay un proceso acoplado que lo pueda impulsar, simplemente no ocurre, ¿verdad? Y entonces el cotransporte de sodio es el que está impulsando ese pasaje en contra del gradiente de concentración de ioduro. Perfecto. De modo que el delta G para la entrada de sodio, bueno, tiene que proveer la energía necesaria para impulsar el pasaje, el ingreso de ioduro, ¿verdad? Entonces el delta G de la entrada de sodio va a ser negativo, ¿verdad? Porque es lo que impulsa a lo que es cuesta arriba, y mayor en valor absoluto al delta G de la entrada de ioduro. Es la opción C. ¿Sí? Es un delta G negativo, libera energía, esa energía tiene que ser mayor, superar a la energía que cuesta, digamos, la entrada de ioduro. Y por lo tanto es, en valor absoluto, mayor al delta G de la entrada de ioduro a la célula. ¿Verdad? La C es la correcta. Sí, como dijo Gustavo, perfecto. La clave está en que es un transporte activo de ion yoduro. Un transporte activo de yoduro. El movimiento de sodio es la herramienta para poder captar el yoduro. El movimiento de sodio es favorable. Y eso permite captar el yoduro concentrándolo dentro de la célula, ¿verdad? En contra de un gradiente. Perfecto. Y acá está el ejemplo que habíamos dado en clase, que era, de vuelta, el ion sodio era la herramienta, digamos, era el que se movía a favor de su gradiente electroquímico, e impulsaba, en vez de impulsar la captación de ioduro, impulsaba la captación de glucosa, pero es parecido. No sé si querés seguir. Bien, sí. Acá es capaz que empalmamos acá. Dale, si dale, Gustavo, dale, arriba. Entonces, en la pregunta 10 dice, el receptor para T3, T4 es una proteína intracelular que al unirse a T3 o T4 pasa a la forma activa y regula positivamente y en forma directa la expresión de varios genes. Considere que las moléculas T3, T4 y el ADN de los Considere las moléculas T3 y T4 y el ADN de los genes regulados por T3 y T4. ¿Cuál o cuáles de ellos razona usted que serán ligandos del receptor en su forma activa? Bien, y ahí viene ni T3 ni T4, ni el ADN de los genes regulados por T3 y T4. T3 y T4 solamente, ADN de los genes regulados por T3 y T4 solamente, T3 y T4 y ADN de los genes regulados por T3 y T4 solamente. Entonces acá lo que está preguntando es cuáles son los ligandos del receptor de T3 y T4. ¿Sí?
Una cosa que, abro un paréntesis acá, noten ustedes que los receptores para proteínas, de vuelta tenemos esta cuestión de tamaño, digamos, que muchas veces está, que hace a veces un conocimiento general de los procesos, digamos. Los receptores para proteínas, por ejemplo, generalmente están en la membrana, y los receptores para moléculas de pequeño tamaño muchas veces son intracelulares, ¿verdad? O sea, receptor no es sinónimo de que esté en la membrana, eso es lo que quería abrir el paréntesis y lo cerré, digamos. Entonces, lo que nos está preguntando es, ¿cuáles de las moléculas estas, T3 y T4, y el ADN de los genes regulados por T3 y T4, es ligando del receptor en su forma activa, digamos? Entonces, el receptor de T3 y T4, por supuesto que se va a unir a T3 y T4, porque es la molécula que es receptora y por lo tanto interacciona con T3 y T4, ¿verdad? Si no, bueno, no tiene sentido un receptor que no se une a su ligando, ¿verdad? Sí. Por otro lado, ese receptor, eso lo dice la letra, una vez que está unido a T3 y T4, activa la transcripción de genes, ¿verdad? Eso es algo que les dice la letra. Por eso dice el receptor en su forma activa, ¿verdad? Porque ese receptor está normalmente en la célula, pero en realidad activo está solamente cuando hay T3 y T4 dentro de la célula, ¿verdad? Entonces, cuando hay T3 y T4, tenemos el receptor activo, y ese receptor activo es el que regula la expresión de forma directa, la expresión de varios genes. Es decir, es un activador de la transcripción de varios genes blanco de estas hormonas, ¿verdad? Es el efecto de estas hormonas sobre las células blanco es activar, a su vez, genes blanco dentro de esas células, la transcripción de genes blancos de esas células. De modo que, una vez que se unió a T3 y T4, ese receptor, que es el receptor activo, bueno, esa molécula se une al ADN de sus genes blancos y facilita o aumenta, promueve la transcripción de esos genes, ¿verdad? Eso tiene que ver un poco con lo que veíamos de cómo había moléculas que se unían a activadores, en este caso que serían este receptor de T3 y T4, y eso promueve la transcripción de determinados genes. De modo que tanto T3 como T4, como las regiones regulatorias de los genes regulados por T3 y T4, van a ser ligandos del receptor en su forma activa. Es decir, la opción D es la correcta. Noten ustedes que también en esto de las formulaciones, la B y la C son incorrectas porque está el solamente. O sea, T3 y T4 es ligando, pero T3 y T4 solamente no. ADN de los genes regulados por T3 y T4 también es ligando, pero ADN de los genes regulados por T3 y T4 solamente no. También noten ustedes que muchas veces en las formulaciones, hablando un poco de esto de los... de cómo pensar las evaluaciones de esto, muchas veces siempre hay cuatro opciones, y muchas de esas opciones son una matriz de 2×2, digamos, ¿no? En la cual ninguna de las dos opciones es correcta, una, la otra o las dos. Eso es como una cuestión general y qué sé yo. A veces no están esas cuatro posibilidades, pero es un formato que lo pueden encontrar como un patrón de alguna medida, en alguna medida. Bien, la respuesta es la C, entonces. Correcto. Seguimos ahora lo que vos tenés ahí, el control de la presentación. ¿Cómo andás? Perdón. Dice que no puedo compartir hasta que... Ahora que yo te dejo de compartir, perdón, dale. Está, bárbaro. Entonces acá, voy a ver si... acá. Voy a ir acá. Entonces acá estamos. Voy a ir. Gustavo, Acá. Sí. Volvé un momento a la pregunta, porque hay duda de cuál es la correcta. Sí,
T4 y ADN los genes regulados por T3, T4. Serían... Perdón, es la D, capaz que alguien dijo la C, yo dije la C, pero no, es la D. La explicación es correcta, pero Ahí está. dije la C porque no sé, pero es la D la correcta, ¿verdad? Porque dije D, no sé qué dije, pero como sea, la correcta es la D, ¿verdad? Porque un poco como muestra esta imagen, la T3 se une a estas moléculas reguladoras o los receptores, digamos, los activa y esto permite la activación de los genes blancos de la T3 y la T4. Por supuesto, esto ya lo dijimos, pero lo repetimos, si es el receptor de T3 y T4, lógicamente va a unir T3 y T4, y les dice la letra que ese receptor activo se une a regiones regulatorias de genes blancos, por lo tanto esas regiones regulatorias están en el ADN, ¿verdad? Entonces, bueno, los genes regulados por T3 y T4 van a unirse también, y va a ser un ligando del receptor activo. Gustavo, sí. te puedo hacer una pregunta, porque yo me confundí, porque lo que dice que activa y regula positivamente, pensé que capaz que era, o sea, que era regulador alostérico. ¿Me podés explicar esa diferencia? Claro, porque en alguna, a ver cómo es que dice, son regulados el ADN y el ADN de los genes regulados por T3 y T4. Hay algo que dice que regula positivamente y en forma directa de varios genes. Por supuesto, hay un hay un cambio de conformación en ese receptor nuclear, ¿verdad? Porque está inactivo en ausencia de T3 y T4, ¿verdad? Cuando se une T3 y T4, justamente pues, tiene que haber algún cambio de forma para que eso posibilite su unión a la secuencia regulatoria del ADN, ¿verdad? Entonces, no sé si es por ahí que viene el asunto. Hay una especie como de alosterismo, digamos, porque si consideramos que el receptor nuclear, su sitio principal, por así decirlo, es el sitio de unión al ADN, porque va a regular la expresión, va a permitir la transcripción de genes blancos, ¿verdad? Ahora, ese receptor nuclear está en una forma inactiva. Cuando viene la T3 y toca ese receptor nuclear, eso cambia de forma y se une al ADN, ¿verdad? Se une al ADN. Entonces, hay algo allí que tiene que ver con dos sitios, digamos, un sitio para T3 y un sitio para de unión al ADN. Lo que es un poco complicado, digamos, es como darse o ver bien cuál es el sitio primario y cuál es el secundario, lo cual importa poco, digamos. No sé si quedó como clara ahora la... Sí, bien, gracias. Bárbaro. No sé, Álvaro, también si vos querés como comentar alguna cosa adicional. No, está bien. Perfecto. Después tenemos esta pregunta 11 que dice, la información contenida en los intrones del gen de la tiroglobulina es transcripta y traducida. Es transcripta pero no traducida. Es traducida pero no transcripta. No es ni transcripta ni traducida. Bueno, esta es una pregunta bastante sencilla, no es una pregunta que tenga como mayor complejidad, ¿verdad? Simplemente hay que saber que tanto exones, que es la región codificante de un gen, como los intrones, que son regiones no codificantes de un gen, son transcriptos ARN, eso da un transcripto primario. Ese transcripto primario es procesado, en ese proceso se remueven los intrones por el proceso que se llama splicing o corte y empalme, y el ARN mensajero es el que contiene el mensaje para la síntesis de proteína, y ese ARN mensajero es el que es exportado del núcleo del citosol y es lo que es traducido. De vuelta, ese ARN mensajero no contiene intrones, solo contiene exones, ¿verdad? Entonces, dijimos, los exones y los intrones son transcriptos, ¿verdad? Por lo tanto, los intrones son transcriptos, ¿no? Y por otro lado dijimos,
el transcripto primario, que contiene exones e intrones, es procesado en un ARN mensajero que no contiene intrones, los intrones son removidos, y es el ARN mensajero lo que es traducido. De modo tal que si el ARN mensajero no contiene intrones y el ARN mensajero es lo que es traducido, bueno, los intrones no son traducidos. Así pues, la respuesta correcta es la B, es transcripta esa información, pero no traducida. Los intrones se transcriben, pero no se traducen. Podríamos hacer la misma pregunta con los exones, y los exones se transcriben y se traducen, ¿verdad? Bien, vemos ahora la pregunta 12, que dice, la información contenida en el promotor del gen de la tiroglobulina es transcripta y traducida, es transcripta pero no traducida, es traducida pero no transcripta, no es ni transcripta ni traducida. Bien, entonces allí lo que hay que recordar, digamos, que el promotor de un gen es el lugar donde, que marca el inicio, a partir de allí se va a comenzar, a partir de allí va a comenzar la síntesis de ARN, va a comenzar la transcripción, por delante de esa secuencia, porque esa secuencia promotora lo que hace es unir a la ARN polimerasa y al complejo de iniciación de la transcripción. Y una vez que está unida esa zona, desde allí para adelante es que comienza la transcripción del gen. Pero esa información del promotor no es transcripta, es simplemente una región que une a la ARN polimerasa y le marca el inicio desde ese lugar hacia adelante. Recuerden que el promotor en bacterias está alrededor de unos menos 10 nucleótidos antes del inicio de la transcripción. Y en eucariotas eso puede estar, en genes eucariotas eso puede estar bastante antes incluso del comienzo de la transcripción. Pero básicamente lo que hay que saber es que el promotor es el sitio donde se ancla la ARN polimerasa y el complejo de iniciación de la transcripción. Y de ahí para adelante es que comienza la transcripción. Más adelante de ese complejo es que se da inicio a la transcripción. Es como el punto donde se ancla, digamos, pero no donde se inicia la transcripción. De modo que esa información está en el ADN, precisamente para interacción, para unir a la ARN polimerasa y otros factores de transcripción. Y bueno, y a partir de ahí, pero no esa información concreta que une de vuelta a ese complejo, a partir de ahí en adelante es que comienza la transcripción. Por lo tanto, la respuesta correcta es que no es ni transcrita ni traducida. Esa información simplemente permite, ¿cómo decir?, secuestrar o reclutar a la ARN polimerasa que anda allí por el núcleo, y bueno, y a partir de ahí hacia adelante es que comienza la transcripción de los genes. Y en sí. Yo tengo una pregunta que es con respecto a la secuencia regulatoria, no sé si la dejo para el final, porque como tiene que ver con el tema, capaz que... Dale, adelante. No, es que no entiendo bien lo que es la secuencia regulatoria. La secuencia regulatoria o porque acá estamos con el promotor. La secuencia regulatoria sí es el promotor es el sitio donde se une la ARN polimerasa, eventualmente con algún factor de transcripción general que ayuda a la unión de la ARN polimerasa. La secuencia regulatoria es una secuencia que regula la expresión de ese gen. O sea, los genes no se están transcribiendo, o no todos los genes se están transcribiendo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se determina que algo se transcribe o no se transcribe? Bueno, por determinadas secuencias regulatorias que permiten la transcripción, que facilitan, que reclutan factores generales de transcripción o que permiten hacer accesible una zona del ADN que antes no lo era. En este caso, por ejemplo, en este caso que estamos comentando ahora, una región regulatoria sería reconocida, por ejemplo, por el receptor de T3 y T4.
ese receptor de T3 y T4 se une en una secuencia específica del gen de la tiroglobulina, y esa unión facilita, es como un factor de transcripción específico que facilita la transcripción del gen de la tiroglobulina. Pero no es que sea el promotor, porque el promotor es donde se une la ARN polimerasa. Estas otras secuencias, bueno, son como activadores de la transcripción. Y eso es algo como relativamente complejo. Podemos ir a alguna de las transparencias de clase. Ah, no, era porque se me mezclaba con el promotor y y recordar que está perfecto. Hay algo ahí que hay como una pequeña complejidad que es importante como señalarla acá, que tiene que ver con el hecho de que en procariotas muchas veces la región regulatoria está muy cercana al promotor, muy cercana. Y recuerden que la región del promotor tenía dos zonas, a -10 y a -35, y a veces la región regulatoria está en el medio de esas dos regiones del promotor, y de repente une una molécula regulatoria que, por ejemplo, impide que la ARN polimerasa transcriba ese gen. Eso es lo que pasa típicamente en los genes procariotas, que a su vez, los genes procariotas en general, por defecto se están transcribiendo, y las señales son para reprimirlo, para impedir que se transcriban. Porque la estrategia de las células, de los organismos bacterianos es que todo va todo trapo, digamos. Entonces se está transcribiendo en general por defecto. Y después hay proteínas regulatorias que reconocen secuencias regulatorias y pueden impedir que la transcripción tenga lugar. En cambio, en los genes eucariotas, me estoy yendo un poco de tema, pero viene bien para repasarlo simplemente. Los genes eucariotas, en general, la transcripción, salvo los que son constitutivos y que siempre se están expresando, en general la expresión de los genes eucariotas está reprimida y se necesita de activadores, como en este caso podría ser el receptor de T3 y T4 para que se transcriba un gen. Bueno, bien, gracias. Y también un poco de repaso, volver sobre este esquema de un gen típico. No están las secuencias regulatorias acá, sí está mencionado el promotor, sí está el promotor, acá hay un exón, un intrón entre el exón 1 y el exón 2, luego hay una serie de intrones, esto quiere decir que continúa, luego viene el exón N-1, el intrón final y el exón N, ¿verdad? Entonces tenemos exones, intrones y la región donde se ancla la ARN polimerasa, y a partir del promotor empieza a transcribirse el exón 1, intrón 1, exón 2, intrón 2, exón N-1, intrón final y exón N, ¿verdad? Los exones están presentes en el transcripto primario y en el ARN mensajero, como decíamos. Los intrones están presentes en el transcripto mensajero, pero están presentes en el transcripto primario y ausentes en el mensajero por ese proceso de splicing, y dan lugar al ARN mensajero, que es lo que vemos aquí. Y nada más recordar que el ARN mensajero, que contiene del exón 1 hasta el exón N, dependiendo del gen, lógicamente hay genes que tienen muchos exones, y hay genes que tienen pocos exones, y hay genes que tienen un único exón. Eso, algún gen cortito puede pasar. Pero mencionar que dentro del ARN mensajero, hay un pedacito en el primer exón y en el último exón que es que no tiene secuencia codificante para proteínas, simplemente es el lugar que permite que en el caso del exón 1, que es una secuencia que no es traducida, como decíamos, está presente en el ARN mensajero, pero no es traducida, permite que el ribosoma se una y comienza a leer un poquitito por delante de esa secuencia no traducida. Comienza a leer y traducir, ¿verdad? Un poquitito por delante de esa extremo 5'. Y por otro lado, en el último exón hay
una región que está en el ARN mensajero, pero que no es traducida. El codón stop estaría en la última zona, sería el último codón, acá en esto violeta que vemos acá, y luego sigue información en el 3' no traducido, ese mensajero, y esa información, bueno, contiene, por ejemplo, una señal de poliadenilación, que es lo que permite agregar una colita de poli-A al mensajero y que eso sea exportado del núcleo al citosol. Simplemente repasar esos 5' no traducido, 3' no traducido, y la región codificante es la secuencia del mensajero que es traducida a proteínas. Es decir, son un codón atrás de otro, desde el primer codón hasta el último codón, que es el codón de paro. Bien, seguimos entonces, o no sé si hay alguna pregunta. Bien, seguimos con esta otra pregunta. Dice, Perdón, considere... Sí. perdón, ahí dice, en procariotas, ¿las señales de inicio y terminación sí son transcritas? Las señales de inicio y de Terminación. Y de terminación ¿De qué? de la traducción o de la transcripción. No. Por eso, a ver, vamos a pedirle a la compañera Estefanía que capaz que aclare mejor la duda. Gracias. Digamos, lo que sería el promotor para las procariotas, Sí. tampoco se transcribe porque... No se transcribe, es el lugar donde se une el ARN polimerasa. Y de ahí para adelante se transcribe. Bien. Okay. Es como que es el lugar de aterrizaje, mirarlo de esa manera. Ahí aterriza y de ahí para adelante empieza a transcribir. En realidad no, porque hay una diapositiva de clase que en realidad como que tiene como una secuencia sí. de letras que me genera confusión, me da a entender que eso tiene información adentro. Sí, tiene información para unir la ARN polimerasa, justamente. Ok, pero no se transcribe eso. Bien. No se transcribe. Perfecto. Porque la ARN polimerasa, digamos, hay como un montón de genes que automáticamente se tiene que decidir, bueno, cuál se transcribe, ¿no? Entonces, esas secuencias son las que permiten reclutar o, qué sé yo, o unir, no sé, secuestrar la ARN polimerasa, y bueno, y eso depende también de que, en fin, de la secuencia del promotor, porque la secuencia del promotor también es una secuencia consenso, no es una única secuencia, hay promotores que son más fuertes, promotores que son más débiles, los promotores más fuertes secuestran, por así decirlo, o captan, unen masa de moléculas de ARN polimerasa, los promotores más débiles, bueno, justamente son genes que se transcriben menos y tienen una secuencia que no une tanta ARN polimerasa. Me estoy yendo un poco de tema, me parece, pero no sé si te quedó clara la respuesta. Es que claro, no se transcriben, porque yo me empiezo a ir por las ramas y está fatal, digamos. Bien, bueno, vamos a la pregunta 13, que esta me parece que viene con muchas letras, así que capaz que asusta, digamos. No, por lo pronto asusta, digamos, pero ustedes cuando vean muchas letras no se asusten, traten de digerir la información que se les da ahí de forma tranquila y así, ¿no? Entonces dice, considera un paciente con deficiencia de T3, T4, consecuencia de una mutación en ambas copias del gen de la tiroglobulina. La tiroglobulina del paciente tiene un tamaño muy cercano al de la proteína normal, pero no incorpora yodo covalentemente cuando se le incuba en condiciones apropiadas, ¿no? Con las enzimas, con ioduro y así. En que la tiroglobulina normal sí lo hace. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los siguientes tipos de mutación espera usted encontrar con mayor probabilidad en el gen de la tiroglobulina del paciente? Bien, o sea, esa es como la pregunta, y las opciones son la inserción de una base al comienzo de la región codificante, la deleción de una base al comienzo de una región codificante, la sustitución no sinónima en el codón
que codifica para uno de los residuos tirosinas, acá tengo que correr, uno de los residuos de tirosina que normalmente son modificados, y D, la sustitución no sinónima que altera la estructura terciaria global de la proteína. Esta pregunta la ven y se tienen que tomar un recreito para pensar, digamos, o más que recreo, concentrarse en lo que pregunta, ¿no? Y en la información que se da. Entonces, la opción A y la opción B básicamente son incorrectas las dos, porque hay una pieza de información que da la letra, que es la siguiente, que dice, tiene un tamaño muy cercano a la proteína normal. Ahí hay una pieza de información. O sea, es similar el tamaño a la de la proteína normal. Si hubiera una inserción de una base al comienzo de la región codificante o la deleción de una base al comienzo de la región codificante, eso llevaría a un cambio del marco de lectura del mensaje, que es un poco lo que se muestra por acá. Si me corro estas barritas, capaz que puedo ver yo. Entonces, si nosotros tenemos la deleción de una base, y esa deleción además ocurre al principio, bueno, va a haber un mensaje completamente distinto porque, recuerden, la pauta de lectura va de A3, ¿no? Entonces se lee de A3 y sin solapamiento, ¿verdad? Entonces se lee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, si hay una adición o una deleción de una base, el mensaje a partir de esa adición o esa deleción cambia totalmente, que es un poco lo que muestra esta bobada que está acá, que dice ese día esa luz fue mía, pero si tenemos una deleción de la letra E, ahí pasa a decir otra cosa que no tiene nada que ver. Ese día, sal, pues, web, ya. Y si hay la adición de una base, como es la Z esta, bueno, también el mensaje se pierde y dice ese día, ses, alux, fu, y así. Lo que ocurre, si hubiera una adición o una deleción, habría un cambio del marco de lectura y al cambiar el marco de lectura, natural, si eso está al inicio de la región codificante, inevitablemente eso lleva a un codón de stop prematuro, un codón de paro prematuro, y por lo tanto la longitud de la cadena, el tamaño de la cadena polipeptídica va a ser bastante más corta, ¿verdad? O sea que la razón por la cual la A y la B son incorrectas son porque les da la pista del tamaño por un lado, y por otro lado, por el hecho que les dice que la inserción y la deleción son al inicio de la región codificante. ¿Hasta acá estamos contentos o no? No hay en el chat nada. Perfecto. Vamos a ver ahora la opción C, que es la otra que tenemos, dice la sustitución no sinónima en el codón que codifica para uno de los residuos de tirosina que normalmente son modificados. Acá hay como varias cositas. Una, que tenemos que saber lo que es una sustitución sinónima y lo que es una sustitución que no es sinónima. Recuerden, la sustitución sinónima no altera a la secuencia aminoacídica porque justamente son codones sinónimos que especifican el mismo aminoácido. Por ejemplo, GGG, una mutación en un codón GGG a GGC, es una mutación sinónima porque tanto GGG como GGC codifican para glicina. Entonces, eso es una mutación sinónima. Pero lo que habla acá es de la no sinónima. Simplemente estamos repasando los conceptos. Una mutación no sinónima es cuando hay una sustitución de un nucleótido por otro y el aminoácido especificado pasa a ser diferente, ¿verdad? Un codón el codón pasa a especificar otro aminoácido. ¿Dónde está la pista de información para darse cuenta que esta es una opción también incorrecta? Bueno, acá dice que la sustitución no sinónima del codón que codifica para uno de los residuos tirosina que normalmente son modificados. Hay otra piecita de información que estaba en la letra del problema que decía que la tiroglobulina se modificaba en varios residuos de tirosina, no en uno solo. De modo tal que si hay una tirosina que
pasa a ser fenilalanina a raíz de esa mutación, esa tirosina no va a ser modificada, pero todas las otras tirosinas que tiene la tiroglobulina sí van a ser modificadas, ¿verdad? De modo tal que esa opción no es correcta por esa pieza de información que estaba en la hoja de información y por la letra que les dice que, ¿cómo es que les dice por acá? La tiroglobulina del paciente tiene un tamaño muy cercano a la proteína normal, pero no incorpora yodo covalentemente si se la incuba en las condiciones en que la tiroglobulina normal sí. Entonces, si no incorpora nada de yodo, esta mutación no explica ese fenómeno, porque tenemos muchas tirosinas donde se puede modificar la tiroglobulina, incorporar yodo, etc. Entonces, esta opción es incorrecta por esa razón. Y después tenemos, por descarte, la opción correcta, porque las otras tres eran incorrectas, pero vamos a razonarlo. Dice, sustitución no sinónima que altera la estructura terciaria global de la proteína. Entonces, bueno, si tenemos una sustitución no sinónima que cambia un aminoácido por otro, pero la casa se nos viene abajo, la estructura terciaria global se cae, bueno, ahí tenemos un problema, digamos, porque eso, si no tiene una estructura determinada que permite que las tirosinas sean modificadas, peroxidadas y iodadas, etc., bueno, no vamos a tener incorporación de yodo simplemente porque tenemos una proteína que no se pliega de la forma correcta. Claro, Gustavo, Sí. no, un detalle, porque esas enzimas, la peroxidasa y las otras enzimas que modifican la tiroglobulina, tienen que interaccionar con la tiroglobulina. O sea, unas son ligandos de las otras y viceversa. Tiene que haber una interacción específica para que reconozca esa proteína como la tiroglobulina y la modifique y catalice su modificación, digamos. Pero si la tiroglobulina no tiene la estructura terciaria correcta, esa interacción no se va a dar. Exacto. Esa peroxidasa no la va a reconocer como tiroglobulina. No se le va a unir, no va a catalizar su modificación. Perfecta el punto, Álvaro. Bien, no sé si tenemos algo por el chat o no. No, y lo que te iba a decir, Gustavo, es que estamos en la mitad del repartido y Perfecto. estamos aprox en la hora y media de clase. Entonces puede ser apropiado cortar y dejar para el viernes. Perfecto, sí. Lo que resta del repartido. Había una compañera que tenía una duda en el foro que era más apta para discutirla así verbalmente. Si la compañera está, porque habíamos quedado que al final de la clase de problemas se podía discutir, también con beneficio de los demás, de pronto la compañera, no me acuerdo el nombre ahora, puede... Soy yo, Agustina. Bárbaro. Ah, Agustina, perdón. Era del prototipo 1 del segundo parcial, la pregunta 13 y 14. Que leí lo que pasa que, no sé, yo tengo abierto acá la explicación, que no sé si querés que comparta pantalla o algo. Sí. Porque en realidad tiene como un poco de letra por el marco teórico ese del principio. Capaz que compartí la pregunta, porque si no, no todos estamos en la misma página, digamos. Más claro, que compartir. Eso iba a ser. No, pero dijo comparto la respuesta, dijo. Por eso. O si querés, Gustavo, vos, Álvaro, fíjate la pregunta y yo cualquier cosa comparto la respuesta. Que capaz que le puedes agregar algo más. Ahí es más fácil que lo hagas vos. No, pero la abro. No, bueno, casi. ¿Qué prototipo es, perdón? El prototipo número 1 del segundo parcial. Vamos a abrirlo. Prototipo número 1. No sé vos, si ustedes están viendo mi... Sí, así seguís vos compartiendo. Perfecto. Prototipo número 1 del parcial. Primer parcial, prototipo número 1. Bárbaro. Entonces, la pregunta era la pregunta... La 13 y la 14 están relacionadas. Bárbaro. Las vemos. ¿Primero o segundo parcial? Segundo parcial. O sea, prototipo 1, segundo parcial. Gracias. Perdón, abrí uno incorrecto, me parece. Prototipo número 1.
Examen, primer parcial, ¿y dónde está el segundo parcial acá? Primer parcial, examen. Primer parcial, segundo Acá parcial. está el Acá final. está desordenado acá, perdón. El prototipo número 1 del segundo parcial, ¿verdad? Ahí va, sí. Dale, perfecto. La 12 y la 13, ¿no? 13 y 14. 13 y 14, perfecto. Vamos acá. Dice, para las preguntas 13 y 14, considere lo siguiente. Las neuronas olfativas tienen una vida limitada y son recambiadas regularmente a partir de la división de células basales. Ni las neuronas olfativas ni las neuronas de sostén tienen la capacidad de dividirse. Y esas neuronas no se dividen, digamos. Esto viene dentro de un tema que tiene que ver con el olfato, digamos. La pregunta 13 dice, ¿cuál es el valor X del número de moléculas de ADN de doble hebra que usted espera encontrar en cada núcleo celular de las neuronas olfativas? Dice, X igual a 23 necesariamente, X entre 23 y 46, mayor o igual que 23 o menor igual que 46, X igual a 46 necesariamente, y X mayor o igual que 46 y menor o igual que 92. Entonces, bueno, bien. Acá una cosa que hay que saber es que tenemos 23 pares de cromosomas, ¿verdad? 23 que provienen de nuestra madre y 23 que provienen de nuestro padre. Cada cromosoma... Los humanos, digo, otras especies. Sí, los humanos, sí, los chimpancés tienen 24, por ejemplo, tienen 48 cromosomas, ¿no? Sí, los humanos, ¿no? Pero como eso venía de parte de la información, de la hoja de información y estábamos hablando de humanos, pero tal cual, bien Álvaro. Entonces, tenemos 46 cromosomas, que son, 46 moléculas de ADN, digamos, que tenemos, ¿verdad? Ese sería como lo que hay que saber. Si una célula, no se divide, como es el caso de las que pregunta acá, porque dice, de las neuronas olfativas, y les da el dato que ni las neuronas olfativas ni las células de sostén tienen la capacidad de dividirse, o sea, esa célula no replica su ADN porque no se puede dividir. El número de moléculas de ADN que va a tener esa célula va a ser 46 necesariamente. No tenemos ningún elemento para pensar que el genoma de esas neuronas va a ser haploide, que va a ser solo el del Se queda con un los juego de cromosomas. ¿Por qué tendría un juego de cromosomas? Recuerden que el único tipo celular que tiene un número haploide de cromosomas son los gametos. Todas las células de nuestro organismo son diploides, excepto los gametos, que son haploides, que después justamente necesitan otro gameto para restablecer el estado diploide, que es el propio del organismo humano, exceptuando las células de los gametos, ¿verdad? Y como no se divide, no está generando más moléculas de ADN, ¿verdad? Porque es una célula que no está replicándose. No llegaste a compartir la letra, no sé si pretendías compartirla o no hacía falta. La explicación, decís vos. O la pregunta, digamos. Pero no la estoy compartiendo. Pensé que la estaba compartiendo. Está mal yo, perdón. Igual no era indispensable, capaz, pero seguimos viendo esa luz, ese día fue mía y todo eso. No, está. Acá tengo que ver, a su vez tengo que ver. Perdón. Dejar de compartir y arrancar de vuelta a compartir. ¿Viste cómo es? Para cambiar de pantalla. Sí. Creo que era esta. Ahí tienen ustedes. ¿Ahora sí la ven? Sí. Perdón. O sea que, si la pregunta dijera, por ejemplo, no sé, que las neuronas olfativas sí tienen la capacidad de dividirse, ahí pondríamos 23. No, como 23. 23 tienen los gametos.
Si la célula se divide, en algún momento, por ejemplo, cuando están los cromosomas replicados, y ese cromosoma replicado, cada uno va para los polos de la célula y va a separarse para dar lugar a dos células diferentes, bueno, ahí vamos a tener el doble de moléculas de ADN, porque claro. cada una se replicó, y bueno, y puede llegar a tener hasta 92, pero puede ser intermedio, ¿no? Porque puede estar aún no haber replicado todo el ADN, y el X ser entre 46 y 92 si la célula está replicándose. O sea, sin replicarse va a ser 46. Si está replicando, va a ser un X entre 46 y 92, dependiendo del estado en el que esté de la replicación de las moléculas de ADN. Y cuando está pronta para dividirse, ya están las 92, de modo tal que 46 van para una célula hija y 46 para la otra célula hija. Los gametos son un caso especial, que es una división celular que reduce la ploidía de 2 a 1, digamos, y en vez de ser diploide pasa a ser haploide. ¿Sí? Ahora sí. O sea que la respuesta sería, si se replicara no sería 23. No. Y la 14 es igual, así que... La 14 justamente es la que se replica, o sea que sería entre 46, justamente lo que acabamos de explicar, entre 46 y 92. Muchas gracias. Por favor. Bueno, podríamos ir dejando por acá y si les parece. Y seguimos el viernes. Y seguimos el viernes, ahí está. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta la próxima entonces. Chao, chao. Chao. Cierro, ¿eh? Sí, sí.